Bueno, queremos profundizar en este y otros temas y para eso conversamos precisamente aquí con la exministra de Salud, Soledad Barría. Señora Barría, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora aquí en CNN Prime. Bueno, lo primero fue su ministra de Salud Pública, Janet Vega. Usted tendría que haber conocido entonces... Su subsecretaria. Usted tendría que haber conocido entonces por qué se le estaba haciendo este informe la Contraloría y de qué vida le salvó el exministro Mañalich. Bueno, yo creo que la ministra Molina ya lo señaló, que Janet Vega nunca ha estado en peligro su vida. Ella es una estupenda técnica que trabajó mucho tiempo en la Organización Mundial de la Salud, en una importantísima comisión de determinantes sociales, y tuvo a bien venir a trabajar justamente conmigo, inicialmente como asesora y luego como subsecretaria. Yo salí en diciembre o en noviembre del 2008, hasta ese momento no había absolutamente ningún sumario ni nada por el estilo contra Janet Vega. Pero se dice que hubo anotaciones por falta de probidad. Eso es lo que se lee hoy día en el diario La Segunda con estas declaraciones. Yo creo que quizás el exministro lamentablemente ha considerado que la mejor manera de defenderse es atacar. Yo creo que uno puede solidarizar con el exministro en el sentido primero humano. Ha estado viviendo un tema duro seguramente en lo humano, en lo cual yo me siento solidaria. También el hecho de ser exministro, uno cuando es ministro le pone mucha pasión, mucho color y quiere hacer las cosas lo mejor. Sin embargo, creo que se está equivocando al entrar en una seguidilla de ataques que yo creo que no llevan a nada. A mí me parece que lo que ha estado en cuestión acá no es tanto el tema del ministro Mañalich, es el tema del gobierno anterior, en el sentido de la no inversión o la poca inversión pública que finalmente favorece el traspaso de recursos a los privados. Entonces yo creo que aquí hay decisiones políticas que se tomaron, de las cuales, por cierto, el ministro Mañalich implementó, pero que es anterior a él en el sentido de la voluntad política de favorecer principalmente el sector privado. Precisamente es lo que ha estado en tela de juicio este último tiempo, este aumento de camas que se compró el sector privado, que fueron a licitación. Usted fue ministra, como bien dice, comparte las tareas que tuvo, también comparte los recursos insuficientes que hay en el sector público y también usó este sistema de licitación. ¿Cómo este sistema de licitación puede llevar a que una determinada clínica o un par de dos clínicas específicas que fueron la Tabancura y la Las Condes se lleven en un determinado tiempo la mayor cantidad de compras por parte del Estado? A ver, lo que pasa es que, y justamente eso es lo que yo cuestiono, en la medida que usted no invierte en lo público, entonces tiene que comprar en el sector privado. Ya, pero el sector privado es amplio y se benefició a un par de clínicas. Yo creo que ahí habrá que hacer las investigaciones, yo no tengo los datos específicos, lo que me queda claro es que efectivamente en camas, en compra de 10 camas, la clínica Las Condes es la primera a la que se le adquirió. Vi que recién en su nota decía Mañalich que no era a la que más se le había comprado. Claro, hay otras compras en el sector privado. El Estado compra de varias maneras. Uno es mediante los bonos, la modalidad libre elección. Esa es una manera. Otra manera es una compra directa del FONASA. Y otra manera es la compra desde los servicios de salud. Entonces, yo creo que hay un manejo de datos a mi juicio complejo, porque se está diciendo que se compró menos en la época de Piñera versus la de Bachelet. Eso no es así. ¿Usted fue parte de la época de Bachelet? Yo fui ¿Compró menos? ¿Cómo compró? Lo que pasa es que nosotros nos tocó la implementación del auge.
Entonces, en la implementación del auge, las garantías eran un elemento muy importante y había que fortalecer el sistema público, invirtiendo fuertemente en el sistema público, y eso se aumentó. Fíjese que en el periodo de la presidenta Bachelet se aumentó de 60.000 millones de pesos a casi 300.000 millones, es decir, se multiplicó por 5 o 6 veces la inversión pública de salud. Justamente había que comprar en el privado, pero mientras tanto se estaba reforzando para poder suplir eso en el público. Pero eso es lo que no se hizo. Usted movía la cabeza y cada vez que se decía la nota de que el gobierno de Michelle Bachelet había gastado muchísimo más que el gobierno de Sebastián Piñera, dice que eso no es así. ¿Usted lo afirma categóricamente? No, lo afirmo categóricamente, eso no es así. Hay un incremento de recursos de traspaso. Mire, basta recordar la gran cosa que se dijo con el bono de invierno. No sé si usted recuerda que ahora toda la gente del FONASA iba a poder ir a los privados al bono de invierno. ¿Qué es eso? Eso es favorecer el sistema privado. En vez de hacer una buena campaña de invierno, se prefería traspasar al privado. A eso nos referimos. Aquí no hubo una política de inversión efectiva en el sector público, y eso obliga de alguna manera a comprar en el privado. Entonces yo lamento que se esté tratando de confundir a la ciudadanía. Las compras privadas son mucho mayores en el periodo del presidente Piñera, y eso se da fundamentalmente por una falta de inversión, y no había una decisión de invertir. Y incluso, Matilde, el año 2011, por ejemplo, el Parlamento autorizó casi 300.000 millones para inversión, y resulta que se invirtieron menos de 200.000 millones. Ahora, pero eso obedece a una prioridad de un determinado gobierno, no es sujeto de dolo. ¿Se puede citar al ministro Jaime Mañalich a una comisión investigadora o a que rinda cuentas por este tema de las camas? Matilde, lo que pasa es que los gobiernos tienen que responder también por sus políticas públicas, no solamente por el dolo. Entonces, yo puedo favorecer, insisto, el sector privado si es que no hago lo que hay que hacer en el público, que es invertir y mejorar la capacidad que le da respuesta a casi 14 millones de chilenos, que es el sistema público. Esa es la mayor relevancia que tiene para el país. Entonces, ¿usted encuentra que tiene sentido citar al ministro Mañalich a una comisión investigadora? Yo entiendo que está funcionando una comisión investigadora de las inversiones, y yo supongo que si los diputados así lo consideran, yo creo que siempre es bueno ir y explicar. A mí me parece que eso hace bien a la transparencia de las políticas en el país. Señora Soledad Barría, ex ministra de Salud del primer gobierno de Michelle Bachelet, muchísimas gracias por venir aquí a CNN Prime a explicar estos números y a responder en cierta manera. A tratar de explicar. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con otras noticias también del día. No se vayan.